Este que veis aquí, de rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa y desembarazada, y de alegres ojos, de nariz corva, aunque bien proporcionada, los dientes ni menudos ni crecidos, porque solo tiene 6, y mal proporcionados y distribuidos entre ellos. La color viva, antes clara que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este dijo que es el rostro del autor de la Galatea y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino. Y por supuesto, el autor del Quijote de la Mancha, y más insigne obra. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Militó debajo de las vencedoras banderas del hijo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa al haber sido cobrada en la más alta ocasión que vieron pasar los siglos ni verán los venideros. Pero antes de continuar, dejadme contarles cómo inició esta historia. Yo, Miguel, fui bautizado el 9 de octubre de 1547 en la iglesia de Santa María, en Alcalá de Henares. Mi padre, don Rodrigo, y mi madre, doña Leonor, ella de apellido Cortinas. He aquí un dato importante que más adelante contaré a vosotros. Mi nombre original debió ser Miguel de Cervantes y Cortinas. Sin embargo, cuando crecí, me vi en la necesidad de cambiar mi apellido materno. Pero déjenme comentarles que de pequeño, mi padre, nombrado médico de la corte, nos llevaba de un lado a otro, de Valladolid a Madrid y de nuevo a Valladolid, siguiendo a su majestad. En tiempos en que la zozobra en España comenzaba a aumentar después de la muerte de Carlos V, Carlos II de España para mayores datos. Nuestro rey Felipe II no tenía la mano firme de su padre, y poco a poco el reino, el gran imperio español, empezaba a perder su brillo. Y sin embargo, el llamado siglo de oro español nos vio brillar a una pléyade de estrellas literarias que con luz propia mostramos al mundo una de las mayores épocas literarias de todos los tiempos, desde
pequeño mi padre se preocupaba porque mi hermano Rodrigo, menor que yo, y un servidor pudiésemos tener una educación fuerte, robusta, formal. Es así que se piensa que estuvimos con los jesuitas. De ahí las artes liberales que después me llamarían la atención. Poco a poco escaseaba el trabajo, como ya he platicado a ustedes, en momentos en que la economía de España declinaba. Fui recaudador de impuestos. Y poco tiempo después, encarcelado injustamente al ser acusado de haber desviado recursos de su majestad. Cuando se comprobó que no había sido yo, sino dos de mis subalternos, fui dejado en libertad. Pero mi nombre ya estaba manchado. No así mi pluma. Desde joven comencé a escribir para orgullo de las letras hispanas. Y mi mayor logro era ser dramaturgo. Y he aquí que fueron presentados en los teatros de Madrid todos mis mayores logros, todas mis obras. Pero al poco tiempo entró el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, que nos eclipsó a muchos de los escritores. Y sin embargo, yo sabía que era el primero en novelar en lengua hispana, porque todo el mundo escribía copias de grandes obras de Italia, de Francia, de Inglaterra, de la propia Alemania. Y ya veía en mí cierta libertad para empezar a perfilar al mayor héroe libertario de la historia. Pero todavía no veía su aparición en el primer tomo de este gran libro del que les hablaré. Antes de eso, la amenaza del turco comenzó a aparecer en las fronteras del Mediterráneo. La Armada Invencible, al servicio del Vaticano, tenía que defender a la cristiandad entera de Europa. Los musulmanes ya acechaban con invadir toda Europa. Fue así que en una madrugada, junto con mi hermano Rodrigo, nos embarcamos en la galera marquesa con rumbo al Golfo de Lepanto, en donde los romanos nos superaban 3-1. Sin embargo, los pertrechos y las naves de la Armada Invencible eran superiores a la flota musulmana. Pero eso no impedía que todos los soldados tuviéramos cierto nerviosismo. Comenzaron a sonar los clarines de la guerra, los tambores, y a la orden de ¡fuego! Comenzó en esa mañana una de las más memorables batallas navales que el mundo haya visto en toda su historia. Durante varias horas, nuestros capitanes esquivaban los ataques de los musulmanes y con habilidad e inteligencia se desplazaban por aquellas aguas cuyos ayes de dolor presenciaban. La sangre corría hacia las aguas marinas. Varios navíos de ambos bandos destruidos y hundidos. No se veía claro quién iba dominando en aquella tarde.
cuando estaba preparando mi arcabuz para poder disparar nuevamente, no bien alcancé a apuntar. Los mareos de la fiebre que me aquejaba desde 2 días antes me hacían perder el equilibrio y no me dejaban concentrarme a libertad para poder apuntar hacia el enemigo. Y en un descuido recibí un arcabuzazo en el pecho. ¡Ah! Como pude, me levanté. Una herida así no iba a detener a Cervantes. Volví a cargar mi arcabuz. Y un nuevo disparo, ahora en la mano izquierda, me imposibilitó de continuar preparando mi ataque. ¡Ah! Sentía que me quemaba. No supe de mí durante algunos minutos tirado en el piso de estribor. Y los aires de dolor de amigos y enemigos me despertaron. Y volví, como pude, con solo una mano, pude cargar el arcabuz y disparar la última bala que había cargado. No sé cuánto tiempo pasó después, pero a lo lejos, en la nave de nuestro almirante, de pronto nuestro mayor comandante exclamó: ¡Victoria! ¡Victoria! Europa entera se había salvado del ataque de los infieles musulmanes. Toda la cristiandad se había salvado. Y aún hoy el mundo no entiende la grandeza de ese combate. Como pudimos, nos reagrupamos. En el pase de revista existe un registro muy antiguo donde se dice cuán bien lo había hecho el mencionado Miguel de Cervantes en la dicha batalla naval de Lepanto, por lo que don Juan de Austria, nuestro mayor almirante, me obsequió una bolsa con muchos más maravedíes de los que se les estaba repartiendo a los demás soldados. Como premio, al terminar las hostilidades y ya recuperado de mis heridas, y aunque nunca más volví a recuperar la movilidad de mi mano, estaba capacitado para continuar al servicio de su majestad. Fue así que me comisionaron en Nápoles al servicio de un conocido cardenal de la época. Estuve 2, 3 años quizá por ahí, y muy cerca de mí, en otra encomienda semejante, mi hermano Rodrigo. Cuando solicitamos nuestra baja para poder regresar a nuestras antiguas actividades civiles en la vieja España, nos fue otorgado el pase. Pero ¿cómo es la vida de miserable? O quizá la suerte de los Cervantes. Muy cerca de las costas de Barcelona,
Nuestra corbeta fue hecha prisionera de unos piratas musulmanes que nos llevaron a la isla de Argel y nos vendieron como esclavos al pachá que dirigía esas tierras. Estuvimos presos mucho tiempo. Mientras en España, nuestra pobre madre gestionaba con la corte, con la iglesia y con algunos amigos el dinero que pedían por nuestro rescate. Fui yo el que decidió que Rodrigo, mi hermano menor, saliera primero, pues se pagó por él una fuerte cantidad de dinero. Me mantuve otros años. En total fueron 5 los que permanecí en Argel prisionero, más como un esclavo que como un prisionero. Se dice que fue ahí, y en estos intentos de recuperar la libertad, en los que nunca pudimos hacerlo. Yo siempre comandaba por mi experiencia militar todos los intentos de fuga. Y miren ustedes que aquel gobernante nunca me castigó con castigos físicos severos, solamente me envió al calabozo una y otra de las 5 veces que intentamos. Se dice que promedio 1 por año. Puede ser que intentara yo escapar después de que mi hermano fuera liberado. Cuando por fin mi madre, mi hermano y mis amigos cercanos pudieron reunir cierta cantidad, al demostrar que no éramos nobles, sino simples soldados rasos, el gobernante aquel de Argel me liberó y regresé a España. Y en Madrid intenté reintegrarme a mi antigua ociosidad. Quiero decir, a mi trabajo como escritor, a mis ideas, para plasmarlas en el papel, para llevarlas a impresión y que comenzaran a circular. Gracias al conde de Lemos pude acercarme a cierto reconocimiento social. Pero dejadme decirles que fue Lope de Vega quien se convirtió, sin yo pretenderlo, en mi mayor enemigo. Aquel joven tan brillante, al cual yo le llevaba 10 o quizá más años de edad, veía en mí una amenaza, y era que me atacaba por la espalda en la corte. Porque quise viajar a las Indias, quise volver a Italia al servicio de la iglesia. Por esta conspiración no se me permitió volver. Poco a poco, viejo y enfermo, ya publicada mi mayor novela, su primera parte, comencé a obtener cierto reconocimiento. Pero se dice que fue el propio Lope de Vega el que mandó crear un Quijote apócrifo para desacreditar la buena pluma de aquel viejo Cervantes. De esta forma me apresuré a editar un segundo libro para mayor gracia de mi memoria. Tuvo gran éxito, pero no en España. Se dice que una comitiva francesa llegó a la corona española preguntando, entre otras cosas, por aquel autor de un libro que les había parecido tan interesante. Y uno de aquellos
Caballeros tuvo que reconocer ante los invitados franceses que aún vivía el viejo escritor y que estaba pobre y enfermo. Pero sin embargo, la lectura del Quijote comenzó a crecer. Se dice que los españoles son más malinchistas que el pueblo mexicano. Miren ustedes, que tener que reconocer primero en el exterior a sus propios autores para que se volviesen grandes. Yo agradezco al pueblo mexicano estos grandes reconocimientos. Calles con mi nombre, festivales rimbombantes que llevan mi apellido. Estatuas, monumentos. Pero la forma en homenajear, en recordar a este viejo soldado escritor, será bien montar en los escenarios sus obras y leyendo, siempre leyendo con avidez, con cuidado y mayor aportación al mundo. ¿Quién lo iba a decir? El día de mi muerte, el 23 de abril de 1616, se tomaría como la fecha para celebrar el Día Mundial. Y es que reconozcan los honores británicos por la verdadera fecha, reconocida y comprobada. Y no la de mi colega, ese grandioso escritor también, de apellido Shakespeare, que se pone en duda su verdadera existencia. Y eso ya platicaremos en otra ocasión. Os dejo, queridos amigos, esperando pronto veros sanos en la obra.